Hare Krishna, muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Aquí Jaya Das, a su servicio. Bueno, he estado invitado el día de hoy para charlar acerca del Bhagavad Gita, capítulo número 2, verso número 72. Muchas gracias a todos los devotos que hacen posible este servicio para que estemos conectados a la distancia, pero siempre ahí en conexión divina a través del santo nombre, las enseñanzas de Srila Prabhupada, de Krishna y el servicio amoroso de los devotos. Así que bueno, mientras vamos esperando a que se vayan sumando algunos devotos y devotas y bien querientes del Señor, vamos a cantar un poquitito, unos 10 minutitos. Si quieren acompañar, bienvenido sea. Haribol, Prabhu, Pablo querido, tanto tiempo. Krishna prestaya bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Repitan. Namaho Vishnu Padaya Krishna prestaya Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Vishesha Shunyavadi Vashatya Deshatarine. Ustedes, Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatya Deshatarine. Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Ustedes, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Ustedes, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Ustedes, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi
Gaura Bhakta Brinda. Vamos a hacer unos 5 minutitos de meditación en Mahamantra, Santo Nombre, Señor Krishna, está acompañado por sus señorías Sara Shiromani Gaura Nitai, Shila Prabhupada. Cantamos un poquitito y arrancamos con la lectura. Hare Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Ahora sí, el último, todos juntos, dulce, bien, bien dulce, de corazón. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Prabhupada ki jai. Sri Sri Saraswati Gaura Nitai ki jai. Gaura Premanande Haribo. Bueno, Hare Krishna nuevamente.
Muchas gracias a todos los que se están sumando ahí. Madre Claudia, Laura, se lió, vamos para atrás. Laura, Claudia, Madre Jessica Ríos, Haribol, Prabhu Chitrak, bueno, Pablito Grela que sigue ahí, Prabhu querido, reverencias. Saludos cordiales y respetuosos para todos. Bueno, esperando que toda esta situación de cuarentena, que Krishna los bendiga a todos, que ante estos grandes desafíos que estamos viviendo, nuestras prácticas espirituales puedan profundizarse, puedan agudizarse, ¿no? Volverse más fuertes y que podamos hacer un buen uso de una mala situación. Los devotos, las devotas conscientes de Krishna, Prabhupada nos enseña que ante los desafíos uno puede sacar grandes provechos. Entonces, a todos aquellos que bueno, esta situación les esté afectando en mayor o menor medida, les envío mis mejores deseos. Es bueno saber que ISKCON es una gran familia y que podemos tomar refugio y que pese a las distancias sociales que se nos piden, que respetemos y que nos cuidemos, podemos estar conectados a través del Santo Nombre, a través del Krishna Katha, de todas estas oportunidades que se están dando a nivel online, de escuchar acerca de las enseñanzas de Krishna, de Prabhupada, de poder asociarnos, tantas lindas clases que hay hoy, tantos gurús y devotos haciendo tanto servicio para que todos podamos tener refugio. Así que bueno, este es un espacio, ISKCON Buenos Aires está generando este espacio. Nuevamente le doy las gracias a los devotos que me han permitido hacer este maravilloso servicio. No maravilloso porque yo lo haga, sino porque es hermoso poder estar charlando acerca de Krishna con otras personas. Si bien esto de Facebook Live no es como otras aplicaciones como Zoom o Instagram, donde se puede tener un poquito quizás a veces de feedback. Acá el mayor feedback que voy a tener van a ser sus comentarios, así que todas sus preguntas, comentarios y no sé, opiniones, pueden ahí escribirlo y yo los estaré viendo. Ahí como por ejemplo Madre Alejandra que está mandando muy buenos símbolos auspiciosos de cariño y respeto. Se sienten y bueno, y ojalá Krishna nos bendiga con un buen Krishna Katha para poder profundizar en sus enseñanzas. Por favor, antes de leer el Bhagavad Gita, voy a recitar un mantra, lo voy a recitar 3 veces. Quienes quieran acompañar del otro lado, bienvenido sea. Todos lo conocen, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, para invocar las bendiciones necesarias para leer estas sagradas escrituras. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Bueno, entonces ahora sí, vamos a leer Bhagavad Gita tal como es, con traducción y comentarios, significados dados por su divina gracia Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. El día de hoy estamos finalizando el capítulo número 2. Está bueno ver cómo podemos ir avanzando. A veces parece que no, verso a verso, con significados. Se puede hacer, puede parecer que bueno, algún día llegaremos. Bueno, es bueno ir culminando diferentes etapas dentro del gran camino. Entonces, hoy estamos culminando el capítulo número 2, ¿sí?, del Bhagavad Gita. El texto número 72, es con el que cerramos, dice: Esabrami parta nainam prapya vimuhyati stitvasyam anta kalepi brahmanirvanam richati. Ese es el camino de la vida espiritual y divina. Después de llegar a ella, el hombre no se confunde. Si incluso a la hora de la muerte uno se encuentra en ese estado,
puede entrar en el reino de Dios. Significado. Uno puede llegar al estado de conciencia de Krishna o de vida divina de inmediato, en un segundo, dice Srila Prabhupada. O puede que uno no alcance ese estado de vida ni siquiera después de millones de nacimientos. Es cuestión únicamente de comprender y aceptar el hecho. Katwanga Maharaj alcanzó ese estado de vida apenas unos cuantos minutos antes de morir, con solo entregarse a Krishna. Nirvana significa terminar con el proceso de la vida materialista. De acuerdo con la filosofía budista, al completarse esta vida material solo hay un vacío, pero el Bhagavad Gita enseña algo diferente. La verdadera vida comienza después de que se termina esta vida material. Para el muy materialista, es suficiente saber que uno tiene que terminar este modo materialista de vida. Pero para las personas que están adelantadas espiritualmente, hay otra vida después de esta vida materialista. Antes de terminar esta vida, si uno tiene la fortuna de volverse consciente de Krishna, de inmediato alcanza la etapa de Brahma Nirvana. No hay diferencia entre el reino de Dios y el servicio devocional del Señor. Como ambos se encuentran en el plano absoluto, estar dedicado al amoroso servicio trascendental del Señor es haber llegado al reino espiritual. En el mundo material hay actividades para la complacencia de los sentidos, mientras que en el mundo espiritual hay actividades de conciencia de Krishna. Lograr el estado de conciencia de Krishna, incluso durante esta vida, constituye el logro inmediato del Brahman. Y aquella que se halla en el estado de conciencia de Krishna, ciertamente que ya ha entrado en el reino de Dios. El Brahman es justo lo opuesto a la materia. Por eso, Brahmistiti significa no en el plano de las actividades materiales. En el Bhagavad Gita, el servicio devocional del Señor se acepta como la etapa liberada. Sagunam samatityaitan brahma bhujaya kalpate. Por consiguiente, Brahmistiti es la liberación del cautiverio material. Srila Bhaktivinoda Thakur ha dicho que este segundo capítulo del Bhagavad Gita resume el contenido del texto completo. Los temas de que trata el Bhagavad Gita son Karma Yoga, Jnana Yoga y Bhakti Yoga. En el capítulo 2 se han discutido claramente el Karma Yoga y el Jnana Yoga, y también se ha dado un vislumbre del Bhakti Yoga, todo lo cual se ha presentado como resumen del contenido de todo el texto. Una vez más leemos, entonces el texto dice: ese es el camino de la vida espiritual y divina. Después de llegar a ella, el hombre no se confunde. Si incluso a la hora de la muerte uno se encuentra en ese estado, puede entrar en el reino de Dios. Hari Om Tat Sat. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Qué significado de Prabhupada, verdad? Muy, muy completo. Bueno, perdón, voy a hacer un segundito, si me esperan, voy a prender la luz porque se está poniendo de noche. Ahí está. Ahora sí, un poco mejor, para que no nos agarre. Necesitamos iluminarnos, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, resumiendo un poquito, como verán, este texto número 2 en realidad empieza diciendo: ese es el camino de la vida espiritual y divina. Esto significa que aquellos que hayan escuchado por ahí, las clases previas que se han dado, ¿sí? Sabrán que hay, en estos versos previos que por ahí voy a leer, a ver.
Acá se estaba dando como una explicación de cuál es el camino, como dice acá, ¿no? El camino de la vida espiritual y divina. Y habla de lo que es, por ejemplo, la noche, ¿sí? Para el sabio introspectivo, y lo que es, acá por ejemplo está el 69, que después lo vamos a también a leer. Dice, lo que es la noche para todos los seres es el periodo en que el autocontrolado se despierta. Y el periodo en que todos los seres se despiertan es la noche para el sabio introspectivo. Está hablando, ¿no?, un poco cuál es el camino que uno tiene que ir tomando. La persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos, que entran en ella como los ríos en el océano, el cual, aunque siempre está llenando, permanece calmado, es la única que puede encontrar la paz, y no el hombre que se esfuerza por satisfacer dichos deseos. Solo puede encontrar la verdadera paz la persona que ha renunciado a todos los deseos de complacer los sentidos, que vive libre de deseos, que ha renunciado a todo sentido de posición y que está desprovista de ego falso. Si ahí se dan, ¿no?, algunas de las características que las personas que queremos hacer una vida espiritual debemos, o sea, ese es el camino, ¿no?, en un sentido que debemos llevar adelante. Ahora bien, todo esto, ¿sí?, se da de una forma natural cuando tenemos la enorme misericordia de conocer los libros de Srila Prabhupada, las enseñanzas de Srila Prabhupada a través de sus discípulos o de los devotos que nos comparten este conocimiento. Acá Prabhupada dice algo muy, muy interesante. Habla de la rapidez con la que podemos volvernos, ¿sí?, practicantes serios, volvernos, dice acá, que de inmediato uno puede obtener conciencia de Krishna, que es algo que por el hecho de uno establecerse en lo que sería el servicio devocional, para uno, perdón porque hay un ruido que me está desconcentrando. Bien, entonces habla de eso, ¿no?, de la rapidez, ¿sí?, con la que uno se puede volver consciente de Krishna. Ahora, en el plano, Prabhupada muchas veces decía, ¿no?, que, o sea, como estamos en el plano material, uno puede volverse consciente. En el plano espiritual, como todo es eterno, uno rápidamente puede volverse consciente de Krishna. Hace falta solo un segundo. Ahora, nosotros podemos, se hace una analogía muchas veces donde se compara al practicante del Bhakti Yoga, al practicante neófito o al practicante, el principiante, ¿sí?, como un mango verde. Y se dice que en el plano espiritual un mango verde, un mango maduro es lo mismo. Ahora, en el plano material hay una pequeña diferencia. Por eso es que nosotros vamos a obtener el néctar y la dulzura del servicio devocional si nos mantenemos en el tiempo, si logramos tener constancia, si nos logramos ser regulares en nuestra práctica, es donde realmente vamos a poder volvernos de mangos verdes a mangos maduros. Entonces, bueno, eso creo que está muy bueno, como Prabhupada dice, ¿no?, que en solo un segundo, es un segundo en el que uno dice, es cuestión únicamente de comprender y aceptar el hecho. Si uno acepta, ya desde el mismo momento en que uno puede aceptar en su corazón quién es Krishna y cuál es nuestra posición, ¿sí?, ya naturalmente vamos a estar volcados por el servicio devocional. Ahora bien, ¿quién era Katwanga Maharaj? Que también Prabhupada, ¿no?, lo pone como ejemplo. Dijo, Katwanga Maharaj alcanzó ese estado de vida apenas unos cuantos minutos antes de morir, con solo entregarse a Krishna. Entonces Katwanga Maharaj es una gran personalidad, un devoto puro del Señor, que está en el canto 9, la historia de esta gran alma, y se explica que el señor Ramachandra, una encarnación de Krishna, ¿no?, un avatar de Krishna, nació en la dinastía de Katwanga Maharaj. Imagínense lo grandioso que es. Esta gran personalidad era muy bueno en lo que tenía que ver con la milicia, sí, bueno, era un gran guerrero.
un gran rey. Y una vez, ayudando a los semidioses en una lucha con los demonios, se ganó una bendición. Y él les pidió que por favor le digan, ¿no? Que lo bendigan diciéndole cuánto tiempo de vida le quedaba. Los semidioses le dijeron que solo un instante tenía. Entonces, ¿qué hizo? Aprovechó. Dijo, así que me queda solo un instante. Entonces hizo todo lo que tenía que hacer para poder obtener los pies de loto del Señor Supremo. Y naturalmente se desapegó del reino y empezó, ¿no? Hizo todo lo que se nos enseña. Entonces, por eso Prabhupada lo menciona acá, es un lindo ejemplo, así como cuando también escuchamos la historia de Maharaj Parikshit, cuando se recita el Srimad Bhagavatam, cuando se le recita el Srimad Bhagavatam, se le recita él tenía una necesidad, ¿no? Era de saber qué es lo que debía hacer una persona en los últimos momentos de su vida. Para aquellos que no sepan, pueden preguntar, ¿sí? Cualquier cosa que yo esté diciendo. Y a él se le explica todo el Srimad Bhagavatam con ese humor, para poder Maharaj Parikshit nos muestra cuál es el humor, ¿no? El que uno debe absorberse. Ahora, si mal no recuerdo, hay dos preguntas. Una es, ¿qué es lo que uno debe hacer qué es lo que uno debe hacer al final de su vida? ¿Y qué es lo que uno debe hacer durante su vida? Porque en un sentido, si nos ponemos a pensar, no sabemos exactamente cuál va a ser el momento de nuestra partida. Sí sabemos que va a existir. En algún momento el alma tiene que dejar el cuerpo. Eso lo sabemos. Ya todos no necesitamos ser muy avanzados espiritualmente, pero sí, si sabemos que va a existir ese momento, bueno, Srila Prabhupada nos enseña que empecemos a partir de ahora, ¿sí?, a practicar un servicio devocional cada día, paso a paso, un poco más serio. Sí. No sabemos exactamente cuál será ese momento, pero sí sabemos que va a llegar. Entonces, es muy, 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 muy importante que siguiendo o sea, que teniendo todas las instrucciones, teniendo todas las enseñanzas, podamos hacer un buen uso. Cada uno a su medida, ¿sí? Entonces, como toda práctica espiritual, como toda práctica en la vida, si supongamos uno quisiera ser no sé, ¿cómo se dice? Quisiera hacer triatlón, o no me sale ahora ser ciclista, y quisiera, no sé, hacer miles y miles de kilómetros. Uno no puede arrancar de cero y querer hacer esos miles de kilómetros de una. Entonces, lo que se recomienda es ir avanzando, ir practicando. Entonces, lo mismo para con nosotros. Nosotros queremos algún día obtener todas estas buenas cualidades que se nos enseñan, principalmente la de poder tener verdadero amor en nuestro corazón por Krishna y por todas las entidades vivientes. Poder ofrecer un servicio devocional más sincero, más genuino. Y a todos nos encantaría. La realidad es que va a llevar un tiempo. Por lo general, salvo almas que vienen haciendo un laburo muy profundo en diferentes vidas, que tienen la oportunidad de ya volverse devotos puros, la mayoría de nosotros vamos a tener que atravesar un proceso. Entonces, y ese proceso se va a agudizar, se va a profundizar en base a la práctica. Entonces, tenemos la oportunidad, solo queda en nosotros, ¿sí?, hacer un buen uso. Yo el otro día estaba justo hablando de una frase que escuché, que decía que, la vengo diciendo últimamente, entonces perdón si sueno redundante, pero me parece que es muy importante, que tiene que ver con el verso 7.3 del Bhagavad Gita, Manusyanam Sahas Resu, ¿no?, donde dice que de muchos miles de hombres que se esfuerzan por la perfección, solo algunos alcanzan, y de esos que han alcanzado la perfección, solo unos pocos llegan a conocer a Krishna realmente.
que se dice que Krishna es como el objeto de apreciación por excelencia. Tenemos el hermoso caso de, sí, no me sale ahora el nombre, ya me va a salir, ya me va a venir, pero tenemos, ¿no?, excelentes casos donde vemos que el ver a Krishna, el poder obtener ese darshan, es la meta suprema y satisface cualquier deseo que uno tenga, ¿no? Tengo acá un devoto que le quiero preguntar, ¿cómo era el pasatiempo el que obtiene el darshan de Krishna, el del niño de 5 años? Que se me fue. Dhruva Maharaj, gracias, Prabhu. Dhruva Maharaj, ¿sí? Tenemos ese hermoso pasatiempo, está en el canto número 4 del Srimad Bhagavatam. Dhruva Maharaj tenía el deseo de tener un reino y tenía un deseo pero muy muy grande de obtener, como se dice, grandeza material, por así decirlo. Y esta almita, esta gran almita, Dhruva Maharaj, que en su momento era un niño, cuando se acerca a Dios para pedirle algo material, y cuando por su sinceridad y su determinación obtiene el darshan del Señor Supremo, en su corazón se purificaron todos los deseos materiales. Su belleza purificó su corazón y atrajo su conciencia de forma tal que lo único que quería después era volver a tener esa imagen del Señor. Entonces tenemos numerosos casos donde esa meta, ¿sí?, donde podemos observar y comprender que esa es la meta de la vida. Ahora, tenemos una enorme fortuna en conciencia de Krishna. O sea, yo como practicante espiritual, es la primera vez que escucho, que veo, que realizo un poquito, hoy por hoy un poquito, pero que realizo cómo es Dios, quién es Dios, qué le gusta a Dios, cuáles son sus preferencias, o sea, tenemos tanta información dentro de lo que es el Bhakti Yoga acerca de Dios, de la suprema personalidad de Dios, que realza nuestro servicio, nuestra práctica espiritual. No es solamente sentarse y meditar, en un sentido sí, pero en un sentido es aprender sobre cómo satisfacer al Señor. Entonces, cuando leemos este verso, el 7.3 del Bhagavad Gita, que recité, que recién les comentaba, sobre que de muchos miles que buscan la perfección, solo algunos la logran, y de esos pocos que logran la perfección, difícilmente uno llega a conocer, me dice Krishna. A mí, o a nosotros, nos debería animar cuando uno encuentra, ¿no?, como un desafío, ¿no?, como cuando nos dicen, ¿a qué vos no podés hacer esto? Naturalmente, aquellas personas que les gustan las verdaderas aventuras de la vida deberían sentirse inclinadas por ir por ello, ¿no? Decir, bueno, a ver, entonces, esto lo quería conectar con una frase que escuché el otro día, que decía que el 99% de las personas que tienen un deseo no están dispuestas a dar lo que sea o hacer lo necesario por obtenerlo. Entonces, realmente hoy en día, esto lo comento últimamente bastante, porque a mí me pegó muy fuerte decir, wow, y cualquiera de nosotros puede estar dentro de ese 99%. ¿Qué es lo que nos va a hacer estar dentro de ese 1%? Acá Prabhupada lo está diciendo, ¿sí? Es cuestión únicamente de comprender y aceptar el hecho, ¿sí? Cualquiera de nosotros que tenga una duda debe profundizar de forma tal que sea radicada de su corazón para simplemente, ¿sí?, entender, comprender y aceptar cuál es la verdadera posición de Krishna y desarrollar una relación a través de la práctica que se nos enseña el Bhakti Yoga. Por eso, acá Prabhupada también dice, ¿no?, Nirvana significa terminar con el proceso de la vida materialista. ¿Por qué hay falsas concepciones donde, por ejemplo, en algunas corrientes del budismo se dice que
el nirvana, que es terminar el cese de actividades, y que cuando se termina con la vida, no hay nada. Sin embargo, Hare Krishna, Gopal, Narasimha Prabhu, Miguel, Ángel Ruiz, Santiago, Hare Krishna, se van sumando. Entonces, de acuerdo con el Bhagavad Gita, como dice Prabhupada acá, a nosotros se nos enseña y entendemos, aprendemos y realizamos otra cosa, que hay una vida más allá, ¿sí?, de la muerte, que no hay un cese de actividades espirituales, que por hacer un cese de actividades materiales a través de prácticas espirituales, lo que uno obtiene es una verdadera identidad espiritual en un mundo, en un lugar donde hay ilimitados sabores, ilimitados placeres, ilimitados colores, olores, sensaciones, emociones. Por eso el Bhakti Yoga, cuando uno se lo pone a estudiar un poquito más, en realidad muchas veces es traducido como la ciencia de los relacionamientos, porque uno aprende a cómo relacionarse con Dios y uno practica esa relación con Dios muchas veces con los pares. Esa es como la gloria del proceso del servicio devocional, porque no hay manera de practicar vida espiritual consciente y avanzar sin pulirse con el otro que uno tiene al lado, por lo general. Entonces, aquel que alguna vez piense en retirarse de ISKCON o alejarse de su práctica espiritual, entienda que cuando si uno decide eso, le está dando el brazo a torcer, porque no hay prueba que Krishna nos ponga enfrente que Él no sepa que podemos atravesarla, que podemos superarla. Entonces, bien, me fui, pero sí, quería aclarar o sumar un comentario a lo que dice Srila Prabhupada, esto de Nirvana, de cómo dentro del proceso de conciencia de Krishna a nosotros se nos enseña y podemos realizar que en realidad hay un sinfín de pruebas de que el vacío, la nada, no es una opción inteligente ¿cómo se diría? Como a llevar a cabo. Como que el objetivo de llegar a la nada no es un proceso inteligente, que debemos volvernos más inteligentes y muchas veces, ¿saben cómo Prabhupada nos enseña a volvernos inteligentes? Usando el sentido común. ¿No? Por eso entonces se dice, la nada no o sea, el todo no puede provenir de la nada. Incluso etimológicamente, científicamente es ilógico. Por eso hay un libro de Prabhupada, que muchos conocerán, que dice la vida proviene de la vida. No es que la vida proviene de la nada. Es una locura pensar eso. Y sin embargo hay personas que predican eso. Entonces, Prabhupada acá habla y esto es un trabajo pero maravilloso que ha hecho Srila Prabhupada, de enseñarnos cómo pasa el tiempo, de cómo entender la filosofía, entender el sánscrito, porque se puede mal entender o hay predicadores de filosofías, de pseudo espirituales que desvían a la gente, pero Prabhupada se tomó el trabajo de traducir, ¿no? Acá cuando dice nirvana nos está diciendo exactamente lo que significa. Nir significa no, vana, bosque, entonces nirvana es no bosque. Y Prabhupada nos explica esto, de que significa que uno cesa los deseos de estar en el bosque material, pero eso no significa que no haya una experiencia espiritual, que no haya un mundo espiritual, que no haya una frecuencia no sé por qué no me sale la palabra ahora, pero vamos a decir, un lugar en donde la frecuencia en la que se vibre sea 100% espiritual. Y eso, o sea, tenga formas, tenga sabores, porque
también filosóficamente hablando, se dice que lo que condiciona no es la forma, sino que es la conciencia. Por eso muchas personas que practican vida espiritual seria y profunda, según estas enseñanzas, aún teniendo forma, uno puede ver que están más allá del bien y el mal. Se ve que esas personas realmente han logrado, ¿sí?, autoiluminarse a través de este conocimiento espiritual. No me quiero ir mucho más, pero bueno, esto, ¿no? El servicio maravilloso, la misericordia de Srila Prabhupada, ¿no? Acá está hablando de Brahma Nirvana, ¿no? Que dice que si uno tiene la fortuna de volverse consciente de Krishna, de inmediato alcanza la etapa de Brahma Nirvana, ¿no? Que es esto, de trascender. Brahma muchas veces viene como de Brahman y tiene que ver con el aspecto espiritual. Aham Brahmasmi, yo soy espíritu. Entonces, también dice de Brahmastiti, ¿cómo dice? Brahmastiti, aquí está. Brahmistiti significa no en el plano de las actividades materiales. Entonces, ¿no? Como que eso, dejen claro que no en el plano de las actividades materiales, pero sí espirituales. Por consiguiente, Brahmistiti es la liberación del cautiverio material. Entonces, bueno, eso, nosotros tenemos la oportunidad de situarnos desde el vamos, cantando el Mahamantra, Hare Krishna, ¿sí?, de una manera seria, sincera, de corazón, siguiendo los principios regulativos del Bhakti, podemos alcanzar ese estado de inmediato. Después, si ayer estaba leyendo, tengo un Chaitanya Charitamrita por ahí, Prabhupada dice en un significado, creo que es el 4, 8, 11 del Chaitanya Charitamrita, del Adi Lila, Prabhupada en el significado, cuando está hablando de la tolerancia que debe tener un árbol y demás, ahí dice Prabhupada que si uno se mantiene fijo en cantar el santo nombre, ¿sí?, uno naturalmente se establece en esta etapa. Y también que aquellas personas, dice Srila Prabhupada, que por simplemente seguir los principios del Bhakti Yoga, si uno los sigue pero de corazón, no mecánicamente, uno naturalmente es cuestión de tiempo que se va a situar en una etapa de vida liberada, ¿sí?, y va a poder desarrollar verdadero apego, verdadera atracción por el Señor Supremo, por sus formas, por sus pasatiempos, y en su corazón se va a desarrollar ese ruchi, ese sabor por escuchar. Sí, bueno, a ver si hay algunas preguntas y si no pasamos a lo que sigue. A ver, Hare Krishna, preguntas. Bien, Melina Gallo dice, ok, me parece que me está tirando las orejas. Bien, por ahí si quiere profundizar la pregunta, le agradezco. Bien, si alguien tiene alguna consulta, bienvenido sea. Si no, hablando de esto de estos gustos, de estos sabores, leyendo un poquito en la previa, me gustó muchísimo esto que se dice en el texto número 69, que dice: lo que es la noche para todos los seres es el periodo en que el autocontrolado se despierta, y el periodo en que todos los seres se despiertan es la noche para el sabio introspectivo. Y Prabhupada en el significado dice: hay dos clases de hombres inteligentes. Uno es inteligente en relación con las actividades materiales para la complacencia de los sentidos, y el otro es introspectivo y se mantiene alerta en el cultivo de la autorrealización. Las actividades del sabio introspectivo o del hombre sensato son la noche para las personas absortas en lo material. Las personas materialistas permanecen dormidas en esa clase de noche, por no saber nada acerca de la autorrealización. El sabio introspectivo permanece alerta en la noche de los hombres materialistas. El sabio siente un placer trascendental en el adelanto gradual del cultivo espiritual, mientras que el hombre sumido en las actividades materialistas, encontrándose dormido para la autorrealización, sueña con diversos placeres sensuales, sintiéndose a veces feliz y a veces afligido en su condición dormida. El hombre introspectivo siempre se muestra indiferente a la felicidad y congoja materialistas. Él continúa con sus actividades de autorrealización
sin que lo perturben las reacciones materiales. Así que bueno, eso me gustó mucho esto, ¿no? Lo quise como anexar al significado que se dio en el texto número 72, porque nos da como la visión de cuál debería ser nuestra determinación, ¿no? Que acá dice, obtener un gusto por la autorrealización debería ser nuestro esfuerzo. Nosotros ponemos energía en un montón de cosas en el día a día, pero este punto no debería ser negligenciado por todos nosotros, y eso es lo que entendí acá que Srila Prabhupada nos dice. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, Madre Melina no aclaró entonces su comentario. Me disculpo si hay algo que le hizo ruido, me puede escribir a mi muro personal, ningún problema. Siempre estamos para aclarar por ahí las aparentes contradicciones o tratar de entender por ahí de dónde viene todo esto. Siempre que uno lee, trata de hablar desde el punto de vista en que Srila Prabhupada nos enseña y bueno, siempre tratando de profundizar en esas enseñanzas. Pero ¿podría aclarar un poco más el concepto de nirvana mencionado en el texto? Bien, bueno, salió una preguntita entonces y está bien, tenemos todavía unos minutos. Bien, gracias. Dice, textualmente Srila Prabhupada dice así: nirvana significa terminar con el proceso de la vida materialista. De acuerdo con la filosofía budista, al completarse esta vida material solo hay un vacío, pero el Bhagavad Gita enseña algo diferente. La vida comienza después de que se termina esta vida material. Para el muy materialista es suficiente saber que uno tiene que terminar este modo materialista de vida. Pero para las personas que están adelantadas espiritualmente, hay otra vida después de esta vida materialista. ¿Sí, Madre Laura? Gracias por su pregunta o duda. Ahí es donde después más adelante dice, antes de terminar esta vida, si uno tiene la fortuna de volverse consciente de Krishna, de inmediato alcanza la etapa de Brahma Nirvana. ¿Sí? Entonces, como dice, y no hay diferencia entre el reino de Dios y el servicio devocional de como ambos se encuentran en el plano absoluto, estar dedicado al amoroso servicio trascendental del Señor es haber llegado al reino espiritual. En el mundo material hay actividades para la complacencia de los sentidos, mientras que en el mundo espiritual hay actividades de conciencia de Krishna. Eso es lo que dice Srila Prabhupada, y creo que está, dígame si le quedó claro. Tenemos unos minutitos más, por si no quedó ninguna duda. Aquellos que tengamos alguna duda, hay un verso del Bhagavad Gita, que es el 9.2, ¿sí? Que dice Raya Vidya, Raya Uhyam, Pavitram Idam Uttamam. Tiene que leer 9.2. Ahora sí, Raya Vidya, Raya Uhyam, Pavitram Idam Uttamam, Pratyaksha Bhagavam Dharmyam Susukam Kartum Abhyayam. Dice, este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Además, es eterno y se practica con alegría. Susukam Kartum Abhyayam. Es un proceso que esto, por el simple hecho, cualquiera, ¿no?, que quisiera, gracias Madre Laura, cualquiera que quiera tener una percepción directa del ser, cualquiera que tenga una duda y quiera obtener alguna realización, no tiene más que, en principio, sentarse, cantar el Mahamantra Hare Krishna y orarle a Krishna para que sacie esa duda. Naturalmente va a venir un devoto, una devota, un guru, un libro de Srila Prabhupada, una frase de Srila Prabhupada, y lo va uno a guiar en el camino. Es
Este proceso en un sentido, bueno, además es eterno, no, ¿cómo dice? Es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. ¿Por qué? En un sentido, es un proceso místico. Todo cualquiera que seguramente más de uno de ustedes debe haber tenido ya la experiencia directa de que uno por X motivo está con un desafío, con un problema y tiene una situación y se pone a escuchar una clase o agarra el Bhagavad Gita y lee un verso y naturalmente aparece ese verso o esa clase o ese devoto, esa devota que te dicen la frase justa que uno puede darse cuenta, ¿sí? De cuál sería la solución, por ejemplo. O incluso puede pasar con personas afuera, o un cartel, o una... ¿Por qué? Porque, o sea, hay una... o sea, todos entendemos a Krishna en tres aspectos. No a Krishna, sino que la verdad absoluta, como esta devota decía, ¿no? Melina. O sea, nosotros nos basamos, siempre que hablamos del Bhagavad Gita, nos basamos en las enseñanzas de Srila Prabhupada. Y Prabhupada, como Bhakti Vedanta, ¿sí? Enseña las conclusiones del Bhakti, que las conclusiones, sí, las conclusiones del Bhakti, las conclusiones de los Vedas, y se entiende que la verdad absoluta, así es como desde el Bhakti Yoga entendemos y aprendemos, la verdad absoluta tiene tres aspectos. Un aspecto impersonal, Brahman, donde la divinidad se coloca en cada átomo. Un aspecto localizado, donde Dios se coloca en el corazón de todos. Y en su aspecto personal, ¿sí? Personificado. Entonces, ¿por qué iba todo esto? Bien. Como Dios está en el corazón de todos, también en su aspecto localizado, Paramatma, muchas veces, por el hecho de meditar, de hacer ese trabajito interno, vamos a tener la posibilidad de que Dios, la divinidad, en sus diferentes aspectos, se relacione con nosotros y nos lleguen mensajes, situaciones que nos digan algo, que nos estén marcando el camino. Eso es en el plano impersonal. En el plano por ahí interno está la famosa voz de la conciencia, que cuando uno dice, no vayas por acá, no, anda por allá, que quizás no está bien hacer esto. Esa es la famosa voz de la conciencia, que es Dios que está en el corazón ahí hablándonos. A medida que nosotros profundicemos nuestra vida espiritual, más vamos a poder escuchar la voz de la conciencia, la voz del Señor en nuestros corazones, y más fácil se va a hacer nuestro proceso. Entonces, bueno, nada, sumando ahí un poquito a esto de por qué es el secreto de todos los secretos, ¿no? Pues, por qué es tan místico, ¿no? Así que, bueno, y lo interesante de todo esto que dice además es eterno y se practica con alegría. Entonces, a cualquiera de nosotros que en este momento esté ofuscado, enojado con la vida por algo, no pueda ver todo el amor que hay ahí de Krishna, ¿no? para con nosotros, la misericordia de Gauranita y de Krishna y sus diferentes aspectos, encarnaciones. Ayer tuvimos un glorioso, hermoso día de Balaram Purnima, que de hecho les deseo que hayan tenido un muy lindo Balaram Purnima. La semana que viene se viene el nacimiento, el advenimiento de Krishna, Janmashtami, la aparición de Srila Prabhupada. Más adelante Radhastami. Tenemos un mes cargado de festividades, de conmemoraciones muy lindas, y ayer, bueno, uno se pone ¿no? Tiene la fortuna de escuchar a los devotos, de ver cómo tienen ese corazoncito blando para con Krishna, y uno ve, por ejemplo, ¿no? La misericordia del señor Balaram, que es el hermano mayor de Krishna, ¿no? Es diferente de Krishna. Y tiene ese aspecto, ¿no? de como el blanco, como la leche pura, y en esa perfección, ¿no? de la belleza, ¿no? Así en ese color blanco puro, como el Señor
nada, Consolado, por ejemplo, los devotos de ISKCON, no sé si fue ISKCON Buenos Aires, ISKCON Argentina, me llegó que hicieron como un compilado y ahí explicaba que como el señor Balaram, ¿no? Por satisfacerse con nuestro servicio, él es el que trabaja, ¿no? Como la tierra de nuestro corazón para poner la semilla del Bhakti y cómo por orarle al Señor ciertas anartas, ¿sí? Por ejemplo, ayer uno, por ejemplo, pudo recordar en el día de aparición del señor Balaram que él mató en particular 3 demonios, de los cuales me acuerdo 2, que es Pralambasura y Denukasura, y son estos demonios que representan, ¿sí? Aspectos o sí, defectos, ¿sí? Como la búsqueda de provecho y distinción, de una posición y de creerse, ¿no? Tal y tal cosa, cuando en realidad somos sirvientes del sirviente y somos instrumentos del amor de Krishna por misericordia del Guru. Entonces, pero aún así están enquistados en nosotros eso, el apego por el sexo opuesto, no en el mal sentido, porque ni apego ni aversión, ¿no? Nos enseña. Entonces, no es que la falta o el no apego significa aversión por el sexo opuesto, pero sí una verdadera visión, ¿sí? De que hombres y mujeres, niños y adultos, árboles, plantas, seres acuáticos, está en Krishna, ¿no? Está la divinidad, está en cada porción, en cada parte. Todos son aspectos o partes y porciones del Señor. Entonces, bueno, ¿cómo uno puede lograr poder avanzar más? Bueno, orándole al Señor Balaram. Y así cada uno, ¿no? Cada aspecto de Krishna, ¿no? Representa y nos ayuda si uno le ora y si uno conoce, puede tomar beneficio, ¿no? De esa adoración. Entonces, nada, tenemos la enorme fortuna de tener tanto amor por parte del Señor. Por eso Bhakti, para todos saben, ¿no? Bhakti, devoción, yoga, conexión a través del amor. Entonces, si estamos mal en nuestra práctica o estamos ofuscados, si estamos pasando un momento de depresión o de dificultad, puede pasar, nos va a pasar, de hecho, casi que garantizado que nos va a suceder, pero uno no debe quedarse en esa posición, no debe hacer todo lo que sea necesario para poder ver cuál es la realidad detrás de todo eso, porque todo lo que nos lleva a estar mal en realidad es ilusión, y uno muchas veces naturalmente está alimentando hasta inconsciente o subconsciente eso. Y la alarma, el reloj cucú, es no estoy bien con mi práctica. Hay algo que me está haciendo ruido, estoy desganado, bueno, ok. Eso en el servicio devocional, no, si está bien practicado, no puede pasar. Y si nos está pasando es porque nos encontramos con una harta, con un desafío, con un obstáculo. Y si nos encontramos con un obstáculo, no debemos bajar los brazos. Tenemos la enorme fortuna de tener ilimitadas herramientas en conciencia de Krishna para salir adelante. Así que, y para esto, ¿no? Suzuka, poder practicar nuestro servicio devocional con alegría. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por todos los cariños, por ser tan buenos acompañantes. Y sí, será hasta la próxima, creo que mañana las clases de Bhagavad Gita. Y bueno, y ahí va a haber transmisiones. Este mes estamos cargados de festividades, así que bueno, aún a la distancia sería genial poder estar unidos online para glorificar al Señor y poder satisfacerlo, que es de esta forma, de juntarse y de cantar su santo nombre, escuchar y hablar acerca de Él. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por todo. Todas las glorias sean para Srila Prabhupada y todas las glorias sean para Sarashirmani Gauranitai. Hari Bol.